Hola chicos, hola chicos, ¿cómo les va? Chicos de quinto año, tal vez me recuerden otros videos, por ejemplo, el romanticismo en la literatura argentina. Bien, vamos a hablar acerca de la naturaleza romántica. Cuando hablamos de la naturaleza romántica me refiero a la visión del romántico con respecto a la naturaleza. El romántico mostraba la naturaleza o el paisaje como una expresión de su propia sensibilidad, era una prolongación de su propio estado de ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el estado de ánimo del romántico era oscuro, era pesimista, era con un sentimiento de fuerte melancolía, de angustia, eso se reflejaba en la descripción de los paisajes que él hacía. Entonces el romántico hacía mucho hincapié en el paisaje, describía muchos paisajes en su literatura, en la pintura también se manifestaba este afán por mostrar los paisajes, que era ni más ni menos que la naturaleza tan muerta como el alma del romántico, tan oscura como el alma del romántico. Recuerden que yo les conté que era angustiante la vida de este hombre rebelde que reflejaba esa especie de mirada mirada pesimista acerca del mundo debido a ese abismo que había entre su propia idealidad y la realidad. Entonces, bueno, la pampa salvaje nuestra, acá en manera local, era una especie de correlato del mundo salvaje, de la tierra salvaje, de este lugar donde nosotros habitamos, del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque así como la pampa era salvaje, una naturaleza bárbara, eran también bárbaros las costumbres sociales, o era el desorden social, era un correlato de esta naturaleza salvaje e incivilizada de la pampa. Pero también aparece como un símbolo de la libertad de esta pampa. Es decir, la pampa tiene dos miradas, una como símbolo de libertad y el otro aparece como una descripción que es un espejo donde nos miramos hacia nosotros mismos, mostrando nuestra propia barbarie, digamos, ¿no? Estamos hablando de aquel siglo, digamos, siglo XIX, cuando todavía se estaba formando la nación. Bien, y el romanticismo viene de alguna manera también a describir nuestra costumbre, nuestras tradiciones, nuestros hábitos, para mostrar de manera local quiénes somos, cómo somos, mostrar lo genuino, digamos, ¿no? Recuerden que yo les dije que esto era muy característico del romántico, mostrar lo propio para alcanzar una identidad nacional, digamos, ¿no? Esto pasó en Europa y pasó acá también, digamos, ¿no? Entonces, eh, la naturaleza muestra la realidad salvaje y bárbara y al mismo tiempo también se muestra en esa descripción de esa naturaleza salvaje el camino para llegar a la civilización. Si queremos llegar a la civilización debemos romper con esa naturaleza salvaje. Es decir, si queremos dejar de ser bárbaros, esa tierra bárbara como la Pampa había que poblarla, había que llevar civilización. Este va a ser un ideal sarmientino que, eh, que va a provocar en él la necesidad de traer inmigración. Eso ya lo veremos más adelante. Eh, Bien, es decir, creo que quedó claro lo que dije del paisaje como una prolongación de la sensibilidad del artista. Bien, tanto La cautiva como El matadero son dos obras de Esteban Echeverría, son innovadoras en algunos aspectos. Como les conté, Echeverría fue el que trajo el romanticismo ya por el siglo 1825, 1829 a la Argentina, acá al Río de la Plata, y en sus obras, sus obras aparecían como una especie de instrumento con lo que él gritaba sus verdades, es decir, como una especie de herramienta para decir para combatir contra la realidad, contra el mundo que había encontrado acá, el reflejo de esta tierra salvaje, digamos, bárbara. Entonces, ¿qué es La cautiva? La cautiva es una obra, francamente le digo chicos, a mí, yo la tuve que leer en profesorado, tuve que leer varias veces porque tuve que hacer un estudio acerca de la obra. Y yo digo, esto no se lo doy nunca a los pibes porque sería torturarlo. Tengo demasiado afecto por las buenas letras como para sumergirlo en la lectura de La cautiva. Tiene versos, ramplones, rimas, que la verdad que te dejan pasmado por decir, ¿cómo puedo rimar esto con esto? Decir, ¿viste? Eh, un desordenado en algún aspecto sintáctico, digamos, no, a mí prácticamente no me gustó.
Y conozco poca gente que le gusta la cautiva, pero tiene algo interesante la cautiva. Es un instrumento de combate, por otro. Esto es fundamental. Ojo, ojito, ojete. Entre paréntesis, ojete es el agujero donde se meten los cordones. Ojo, ojito, ojete. Eh, la, lo que tiene de importante la cautiva es que introduce, y ojo con lo que digo, introduce el paisaje a la literatura nacional. Es decir, no es que antes nadie había mostrado el paisaje, pero ahora Esteban Echeverría muestra el paisaje como una especie de personaje más de su obra. Es decir, el paisaje es importantísimo, es fundamental. Tal es así que hasta es un personaje más. No es un escenario solamente, no es un contexto donde suceden los hechos. En el caso de la cautiva. ¿De qué trata la cautiva? La cautiva trata de una mujer que quiere salvar a Brian, un soldado, una mujer se llama María, quiere salvar a un soldado que está prisionero de los indios. Los indios significan la barbarie, significan el mundo salvaje. La pampa, también la pampa peligrosa, significa el clima, también significa lo salvaje y lo bárbaro. Y María y Brian son dos personajes que quieren escapar de ese mundo salvaje y volver a la civilización, escapar de los indios. Pero bueno, todo se lo impide, está lleno de obstáculos esa huida. María es quizá una de las primeras heroínas importantes de la literatura nacional. Bien, por un lado incorpora el paisaje, y ojo con eso, ¿no? También, La cautiva, a pesar de ser un poema narrativo, es de alguna manera precursora de la novela romántica, de la novela local, de la novela en Argentina. Porque trata un tema en donde intervienen que rompe con los géneros tradicionales, digamos, ¿no? Esta obra. Primero aparecen personajes comunes, como héroes. Segundo, trata un tema contemporáneo. En este caso, el, algo que era muy común, las mujeres que eran cautivas de los indios que entraban hasta la zona de a la zona civilizada, bueno, sí, a la zona de ranchos, secuestraban a las mujeres, se llevaban ganado y y las hacían esclavas prácticamente de la china, que era la mujer del indio, o él mismo las tomaba como amantes, digamos, ¿no? Había miles de mujeres secuestradas por los indios. Era un tema muy local, muy contemporáneo, digamos, ¿no? Eh, y el lenguaje es otra característica. Él mezcla el lenguaje en esta obra, que era el lenguaje local, con el lenguaje de la civilización europea, el lenguaje culto. Es decir, que hay una tensión entre universalismo y localismo, una tensión entre lo salvaje, entre la naturaleza salvaje y la lengua culta, es decir, entre el lenguaje bárbaro y el lenguaje culto. Esta tensión se va a manifestar en una visión que después Sarmiento le va a poner un nombre exacto, la va a llamar enfrentamiento entre civilización y barbarie. Civilización versus barbarie, si la querés en español, civilización contra barbarie. La barbarie era Rosas, la barbarie era Facundo Quiroga, la barbarie era el Pancho Ramírez, la barbarie era los caudillos del interior, y la civilización era, bueno, obviamente Sarmiento y todos los unitarios que estaban exiliados porque no podían entrar a un mundo, a un país en el que, a una tierra en la que Rosas imponía su visión de autoridad a fuerza de espada. Bien, entonces, pero y bueno, ¿y el matadero? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la característica del matadero? Bueno, ya lo vamos a leer, el matadero. Es una obra difícil de leer para ustedes, no es complicada, pero bueno, se suelen enredar en las palabras porque es un lenguaje de aquella época, siglo XIX. Pero es una obra la primera obra argentina de valor. A mí Echeverría no me gusta, pero esta obra me encanta, el matadero. ¿Por qué? Es innovadora, porque innovadora en un aspecto muy importante. Introduce elementos del realismo cuando todavía no había llegado el realismo a Europa. El realismo es un movimiento artístico que muestra la realidad tal cual es, sin que el autor intervenga con adjetivos, con adverbios, como si fuera una mirada así como si alguien estuviera mirando a través de un tubo de ensayo, como si alguien mirara a través de un microscopio la realidad y la estuviera describiendo, una mirada científica, para decirlo de alguna manera. Eso era el realismo. Bueno, él introduce aspectos de realismo, pero toma partido. Eso sí, él toma partido en contra de Rosas, digamos, ¿no? Y muestra a un unitario, ya van a ver el argumento, que el símbolo de la civilización, y a un grupo de bárbaros que están en el matadero, donde
de estas aves, donde se mataban las vacas y qué sé yo, lo que es un matadero, como el de Liniers, ¿no? Donde van las reses y qué sé yo, donde eh, esta gente, estos salvajes, van a, no voy a spoilear el cuento, pero bueno, van a atentar contra este unitario, el mundo salvaje y el mundo de la civilización, bárbaros y civilizados, civilizados contra bárbaros. Bien, y esto aparece en el matadero. Bueno, lo que dice Noé Trick al final es interesante, porque Noé Trick dice que esta obra es de alguna manera, o la obra de Echeverría, va a mostrar cómo va a ser la literatura futura nuestra, la futura literatura argentina, que va a mostrar la relación entre lo local y lo europeo, entre la cultura local y la cultura europea. Esta tensión se va a ver a lo largo de toda la literatura argentina del siglo XX, no en todos los autores, pero en muchos autores, incluso hasta el peronismo, la literatura peronista y antiperonista es un reflejo de esta visión que está de Echeverría y que después, a la que después nombra Sarmiento como civilización y barbarie. Bueno, y acá voy terminando con el video, chicos, y voy de paso también viendo las preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué idea romántica se adecuaba a los objetivos políticos de los intelectuales argentinos? ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo dije en el video y está también acá no se la voy a dar porque obviamente tienen que hacer ustedes. Y se identifican las relaciones entre los héroes románticos argentinos y las experiencias vitales de sus creadores. Creo que lo dije acá al final, más o menos, digamos, ¿no? Lo dije en el otro video, lo dije, perdón. En el otro video, en el primer video está la respuesta. Después dice: ¿qué concepto de literatura tenían los románticos argentinos? Hace falta decirlo, digamos, ¿no? Creo que está claro. La literatura, ¿qué era para ellos? ¿Por qué la cautividad genuinamente romántica? Bien, yo creo que ya se le dije las características, se le dije 3 características. Y mencione los rasgos innovadores del matadero. Bueno, el rasgo innovador del matadero más que nada es esa característica que dije al final de este video. Bueno, me voy despidiendo de ustedes, espero que puedan hacer esta guía, no es tan difícil, creo que es la más fácil. Después de esto viene un trabajo práctico. Ya voy a escanear esto y lo voy a subir para también que lo tengan a mano. Y así que bueno, cuiden a sus familias, cuídense de ustedes, salgan lo mínimo necesario para hacer alguna compra, alguna cuestión. Traten de no vincularse con otras personas, cuidarse ustedes mismos y cuidar a su familia. Y ojalá que cuando termine esto estemos todos como cuando arrancó la cosa. Bueno, abrazos, chicos. Bueno, parece que no, pero extraño la escuela, aunque les parezca mentira. Extraño el aula, extraño todo eso, porque en comparación al aula, estar trabajando con esto es el infierno. ¿Qué quiere que les diga? Bueno, no tengo mucho ánimo de broma, viendo lo que está pasando. Un abrazo para todos. Cuídense. Chao.